Saben que Dios quiere bendecirnos. Dios sí quiere bendecirte, pero primero tiene que prepararte. Porque el problema es que una bendición sin preparación se convierte en una maldición. Y muchas personas están resentidas con Dios, con la vida, porque creen que Dios no la bendice. Y el problema no es que Dios no te quiera bendecir, el problema es que tú no te quieras preparar para esa bendición. Déjeme colocarle un ejemplo. ¿El dinero es una bendición, sí o no? Sí, pero si no estás preparado, te daña tu vida. ¿El matrimonio es una bendición, sí o no? Pero si no estás preparada, te tiras tu vida. Un mejor trabajo es una bendición, pero si vas a ir a un nuevo trabajo a hacer lo mismo que hacías en el anterior, probablemente lo vas a dañar como dañaste el anterior. Por eso tenemos que entender que la demora de la bendición está en el tiempo de tu preparación. Dios, ¿cuándo me vas a bendecir? Diga al que está a su lado, cuando estés preparado. Y cuando nosotros hablamos de la iglesia, hablamos de ambientes, hablamos de atmósferas. Y el ambiente de la iglesia determina lo que van a vivir todos los hijos de la iglesia. Y Dios ha venido hablando de una temporada de activación. Pero ¿qué se está activando en este año 2025? Diga conmigo, mi bendición. Se está activando mi bendición. Significa que lo que tú estás viviendo mes a mes es un tiempo de preparación. Y hoy cerramos el mes de la sobreabundancia. Y todos anhelamos vivir esa sobreabundancia de Dios, porque si tú entiendes la dimensión del Dios que tú tienes, no te vas a conformar con la vida que has vivido. El problema es que muchos vivimos la vida que creemos que nos merecemos vivir, pero es por una sola razón, porque no hemos entendido la vida que Dios nos quiere preparar para vivir. Les contaba un día una historia cuando Alejandro Magno, uno de los grandes conquistadores de la historia, llegó a una provincia de las que acababan de conquistar, iba con todo su séquito de generales y de pronto había un mendigo pidiendo monedas y le dijo, oh, señor, regáleme unas monedas porque tengo hambre. Y Alejandro Magno le dijo, ¿tú eres de esta provincia? Dijo, sí. ¿Y conoces a toda la gente? Sí. Ok. Y le dijo a uno de los generales, hazme un favor, coge a este hombre y nómbralo como uno de los principales de la ciudad. Y el mendigo le dijo, no, espera un momentico, yo solo estoy pidiendo unas monedas. Y Alejandro Magno le dijo, es que tú pides por lo que tú eres, pero yo doy por lo que yo soy. Y si no estás preparado para la bendición, vas a seguir pidiéndole a Dios por lo que tú eres. Vas a seguirle pidiendo a Dios bajo el manto de tu rechazo, de tu abandono, de tu frustración, de tu escasez, de tu ruina, de tu tristeza, de lo que sea que la vida haya marcado en tu pasado. Pero Dios quiere prepararte para que cuando pidas por el Padre que tú tienes, por la dimensión de grandeza del Padre que tú tienes. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que si nosotros siendo malos le queremos dar lo mejor a nuestros hijos, cuánto más el Padre te quiere dar lo mejor a ti y a mí. Que el problema de que pedimos y no recibimos es porque pedimos mal para gastar en nuestros anhelos personales que están viciados por nuestros daños emocionales. Por eso pedimos en pequeño y no nos preparamos para recibir en grande. Pero yo te quiero decir algo. Si estamos en este tiempo de bendición, porque quiero decirte que estamos en tiempo de bendición, quiero decirte que sobre esta casa las compuertas del cielo se están abriendo y hay bendiciones que están cayendo, por eso tú estás aquí. Y si entramos en el tiempo de la bendición significa una cosa, estamos preparados para la bendición. Quizás no estás preparada todavía para la bendición al 100%, pero te garantizo que al menos estás preparado para recibir el 5. Y el 5 es más grande que todo lo que tus ojos han visto en tu pasado. Bueno, excelente. Diga conmigo, preparados para la bendición. Y de eso te quiero hablar a través de la vida de Pedro. Un encuentro que Pedro tuvo con Jesús, pero quiero que analicemos 3 dimensiones de Pedro. ¿Quién era Pedro antes de encontrarse con Jesús? ¿Quién era Pedro en el momento en que estaba con Jesús? ¿Y quién fue Pedro después de ver la bendición que recibió de Jesús? Analiza los 3 y vamos a ir a Lucas capítulo 5.
Vamos a leerlo del verso 1 en adelante. ¿Están conmigo? Levante su Biblia ahí por un momento. Muy bien. Diga al que está a su lado, necesitamos una mejor Biblia. ¿Sabes que muchas personas, y esto es cierto, muchas personas se endeudan para comprar un mejor computador? Porque un mejor computador te permite ser más productivo en tu trabajo. Muchas personas se endeudan para aplicarse Botox, o ponerse extensiones, o arreglarse el cabello, o arreglarse la piel, o arreglarse las uñas, porque una mejor presentación personal te puede generar mejores resultados en tus relaciones sentimentales. E invertimos en cosas que nos ayudan a ser mejores. Pero quiero que sepas que este libro es lo único que te va a ayudar a vivir la vida que Dios ha preparado para ti. Y está muy bien que tengas una aplicación virtual, eso está bien. Pero es muy importante que tengas algo para rayar. Es muy importante que tengas algo para ir y consultar, para sentarte y leerlo. Y el valor que tú le das a la palabra es del tamaño de lo que le inviertes a tu Biblia. Por eso ten una buena Biblia. Tú te mereces una buena Biblia. Un computador no te va a cambiar la vida, pero lo necesitas. Una buena Biblia te puede cambiar la vida. Y la necesitas. Bueno, excelente. Preocupante por las Biblias que vi, los que no vi levantar la mano. Aconteció, versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Simón es el mismo Pedro. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, Pedro, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Respondiendo, Pedro le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. ¡Wow! Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, tres tiempos. Antes de la bendición, durante la bendición y después de la bendición. Vamos a leer juntos el versículo 2 y vamos a mirar cómo era la vida de Pedro antes de la bendición. Diga conmigo, antes de la bendición. Y dice la palabra que Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla, y los pescadores, habiendo descendido de ella, ¿qué estaban haciendo? Lavaban las redes. ¿Sabes cuándo un pescador lava las redes? Cuando terminó de pescar. Sin embargo, unos versículos adelante leemos que Pedro había trabajado toda la noche y ¿qué había pescado? ¿Qué había pescado? Imagínate cómo estaba el corazón de Pedro, lavando las redes, pero sin un pez en el balde. No tenía que llevar a la casa. No tenía cómo darle la cara a su esposa. Y sabes que hay muchas personas que están experimentando algo que se llama frustración. Y la frustración es el sentimiento que se produce cuando hay una expectativa que no es cumplida. Cuando trabajas, pero tu hogar no cambia. Cuando trabajas, pero tu trabajo no cambia. Cuando trabajas, pero tu economía no cambia. Cuando trabajas, pero tu vida no cambia. ¿Alguna vez lo han experimentado? Hay momentos donde sientes que nadie te comprende y que nadie te va a comprender. Imagínate a Pedro en ese momento lavando sus redes, quitándole las algas, quitándole la suciedad del océano, la lata de Coca-Cola, y Pedro diciendo, ¿qué le voy a decir a Clementina? Clementina se llamaba la esposa de Pedro.
Escúchame, ¿qué le voy a decir a Clementina? Ella no me va a comprender. Otra vez me va a pelear. Otra vez me va a decir que soy un bueno para nada. Otra vez me va a decir que no cambio, que sigo siendo el mismo. Y mientras él estaba lavando las redes, su corazón estaba impregnado de algo que se llama frustración. Y déjame decirte algo. Toda bendición es precedida por momentos de frustración. Toda bendición es precedida por momentos de frustración. Así que si tú estás experimentando frustración, es porque estás preparado para la bendición. Bueno o excelente. Y es que la frustración prepara tu corazón para la bendición por 3 razones. Primera, porque forma el carácter. Pedro estaba siendo formado en su carácter porque Pedro era pescador profesional. Por eso él le dijo a Jesús: toda la noche hemos estado pescando. Porque por si no lo sabes, Jesús, yo sí lo sé porque llevo años en esta labor, porque llevo años como pescador. Yo me formé como pescador profesional en la San Marino, Jesús. O sea, tú no sabes con quién estás hablando. Aquí en este lago, en esta temporada del año, por el calor, los peces en el día buscan la profundidad, pero en la noche salen a la superficie. Por eso los que sabemos del asunto pescamos en la noche, no en el día. Pero nada de eso le había servido a Pedro. Y quizás tú tienes experiencia en muchas cosas. Quizás tienes años acumulados de logros, pero ya no te sirven para nada. Quizás has sido muy buena gente, le has dado lo mejor a otras personas, pero te pagaron mal, te abandonaron, te echaron, te fallaron. Y hoy lo que estás es lavando tus redes diciendo: ¿qué sigue para mí? No lo logré, fracasé. Y el carácter de Pedro estaba pasando de la autosuficiencia a la dependencia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y la frustración es lo único que puede forjar tu carácter para que dejes de depender de ti. Y cuando Jesús se cruce en tu camino, aprendas a depender de Él. Para que dejes de creer que el amor de un hombre te va a venir a cambiar la vida y entiendas que solo el amor del Padre a través de Jesús tiene el poder de cambiar tu vida. Esa frustración es necesaria para que dejes de depender de ti y comiences a depender de Él. Esa frustración es necesaria para que dejes de creer que tus logros son el resultado de tu capacidad. Eso se llama orgullo. Por eso la frustración desarrolla en ti un carácter de humildad. Señor, no pude. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Señor, yo prefiero quedarme sola, a menos que tú prepares mi corazón y me permitas entender cómo amar a un hombre de verdad o cómo amar a una mujer de verdad en el caso de los hombres. Esa frustración te forma carácter. Esa frustración te forma humildad. Esa frustración te forma dependencia. Por eso, si estás frustrado, significa una sola cosa: se acabó la temporada en la que lo hacías en tus fuerzas y estás entrando en la temporada en la que vas a conocer el poder de Dios. En la que la fuerza de Dios va a ser tu fuerza y en la que cada vez que lo quieras intentar en tus fuerzas, vas a recordar que siempre vas a terminar lavando redes y con canastas vacías. Bueno, excelente. Diga conmigo: toda bendición es precedida por momentos de frustración. La frustración significa que estabas buscando tu bendición a tu manera y en tu experiencia. Pero el carácter que se forja allí, la humildad que se forja allí, la dependencia que se forja allí, significa que entendiste que ahora lo tienes que hacer a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y en las fuerzas de Dios. Por eso descansa. La frustración no significa que fracasaste. La frustración significa que entendiste. Entendiste que no es la persona con la que tú quieres estar el resto de tu vida, es la persona con la que tú puedes estar el resto de tu vida. Que entendiste que los trabajos son temporales, no son eternos, no son prioritarios, pero son necesarios. Que entendiste que darle lo mejor a las personas es bueno si Dios te envió, pero es perjudicial si tu alma te empujó. Y muchas veces damos lo mejor porque queremos
agradar. Damos lo mejor porque queremos ser validados, porque queremos ser aprobados, pero Dios nunca te mandó a darle lo que le diste a esas personas. Y cuando tú le das al que no le tienes que dar lo que no le tienes que dar, siempre le sales a deber. Bueno, excelente. Con razón está frustrada, mija. Tantos años queriendo alcanzar la bendición a tu manera, ya era hora de que te frustraras. Porque hasta que no te frustras, no renuncias. Porque hasta que no te frustras, no te rindes. Porque hasta que no te frustras, no reconoces que tu pasado ya no te sirve para conquistar lo que solo Dios te quiere entregar en tu futuro. Ese es el primer tiempo. Diga conmigo, tiempo de frustración. Y entonces Jesús entró en la barca y le pidió dos cosas para preparar a Pedro. Diga conmigo, preparación. Le dijo, Pedro, aparta tu barca de la orilla un poquito. Diga conmigo, un poquito. ¿Sabes cómo Dios te comenzó a preparar? Se subió en tu barca y te dijo, mija, apártate de la orilla un poquito. Apártate de esa relación un poquito. Deja de depender del amor de ese hombre un poquito. Deja de mendigar por ese negocio un poquito. Deja de sacrificarte por ese trabajo un poquito. Un poquito. ¿Cuánto? Un poquito. Él sabía que no te podía quitar ese hombre de raíz, pero te tenía que apartar un poquito. Él sabía que no te podía apartar esa mujer de raíz, solo te tenía que apartar un poquito. Porque estabas tan codependiente, tan apegado, que cada vez que te sentías que se iba a acabar el trabajo, la relación, el negocio, venían ataques de ansiedad, venía frustración en una dimensión de ¿qué hago? Y era necesario que te apartaras un poquito para que entendieras que no puedes hacer nada, que lo que se va a acabar se tiene que acabar, que la puerta que se va a cerrar se tiene que cerrar, que la persona que se va a ir se tiene que ir, que lo que no está preparado para tu nueva temporada se tiene que quedar en tu vieja temporada, que hay muchas cosas que son parte de tu pasado pero no son parte de tu futuro. Y eso solo lo logra la frustración, porque la frustración es lo que te lleva a apartar la barca de la tierra un poquito. Y es donde Jesús comienza a enseñarte. Donde Jesús comienza a decirte, mira, este poquito que apartaste me va a permitir enseñarte cuánto vales. Y te voy a enseñar cuánto vales un poquito, para que te des cuenta que vales más que lo que esa persona te ofrece, que vales más que lo que ese trabajo te ofrece, que vales más lo que esa suma de dinero te ofrece, que vales más que lo de que ese carro que sueñas te ofrece, que vales más que eso que tú anhelas, porque lo que tú anhelas en un 98% lo anhelas porque crees que eso te va a dar valor. Por eso Él te dice, apártalo un poquito para yo enseñarte dónde está tu valor. Y luego le dijo, ok, yo creo que ya aprendiste, Pedro, entonces boga mar adentro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Diga conmigo, compromiso. Boga mar adentro. Hay un gran peligro en el cristianismo y en las relaciones interpersonales. Y es cuando tú te comprometes con una persona, con una iglesia o con un trabajo. ¿Por qué, pastor? Porque es un compromiso emocional. Porque es un compromiso de dependencia afectiva, de apego sentimental. Por eso cuando la persona se va, cuando el trabajo se acaba, tú te habías apegado porque en él creías que estaba tu valor. Y ahí es donde terminas haciendo el show. Pastor, la herida que llevo en el alma no cicatriza. Es inevitable, me causa una pena que es infinita. Quisiera volar lejos, muy lejos, sin rumbo fijo. Yo sé, queda aquí, me hace el favor. Madure. Y deje de escuchar a Diomedes. No, simplemente apártate un poquito para que entiendas que eso que Dios permitió que se fuera no era parte del propósito que Dios tiene preparado para ti. Dios te quita para prepararte para lo que viene. Dios cierra puertas para prepararte para las que ya abrió. Bueno, excelente. Y entonces le dice, boga mar adentro, ya está preparado. ¿Por qué? Porque se apartó un poquito y aprendió. Y luego se comprometió
Y cuando tú te comprometes con Dios, Dios se compromete contigo. Escúchame muy bien. Cuando tú te comprometes con Dios, Dios se compromete contigo. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú no te comprometas con Dios, todo lo que Dios te dé, lo vas a invertir en eso con lo que te comprometiste y no quisiste soltar. Tu ego, tu baja estima, tu necesidad de aprobación, tu necesidad de reconocimiento. Y si no me crees, piensa por un momento en qué has perdido las bendiciones que has perdido. Las invertiste en personas que ya no eran parte de tu temporada. Y por eso terminas lavando las redes con el balde vacío. Y entonces Pedro le responde. Y Jesús le dice, echa tu red para pescar. Y ahí es donde Pedro le responde en el versículo 5. Pero Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Trabajaron o no trabajaron? ¿Trabajaron o no trabajaron? Pedro no era flojo. Era orgulloso, era terco, como muchos de ustedes que no son flojos. Porque la gran mayoría de ustedes, si no todos ustedes, están enfrentando frustración no porque sean flojos, sino porque han sido tercos. Porque han sido orgullosos y porque no han reconocido que tienen que soltar lo que Dios les pidió que soltaran, que tienen que cambiar lo que Dios les pidió que cambiaran. Y ahí fue donde Jesús le dijo, echa tu red, Pedro, porque vas a pescar. Y Pedro, pero Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, wow, mas en tu echaré la red. Y quiero que entiendas esto. Cuando estás preparado para la bendición, Dios no te va a dar cosas, Dios te va a dar palabra. Porque dice Hebreos 11 que por la palabra fueron hechas todas las cosas. Sin palabra no hay peces. Pero fue la obediencia. ¿La qué? ¿La qué? La que conectó la palabra con los peces. Y es tu obediencia la que va a conectar la palabra con la bendición. La que va a conectar lo que Dios te quiere entregar con lo que tú vas a obtener. Por eso, en el presente, durante la bendición, diga conmigo, durante la bendición, la obediencia es la llave que abre la puerta de la bendición. No son tus contactos, no es tu formación académica, no son las alianzas que puedas hacer, no, es tu obediencia. Por tanto, mucha de la frustración que viviste por causa de lo que no obtuviste ayer fue por resultado de la desobediencia con la que viviste ayer. Porque no soltaste lo que tenías que soltar. Porque no te alejaste de quien te tenías que alejar. Porque no saliste de donde tenías que salir. Y por eso viviste lo que no tenías que vivir. Pero cuando tú obedeces la palabra, no cuando tú le obedeces a un líder, no cuando tú le obedeces a un pastor, porque cuando tú le obedeces a una persona, le obedeces buscando la aprobación de la persona. Pero cuando tú le obedeces a Dios, estás buscando la aprobación de Dios. Y donde hay aprobación del cielo, hay bendición del cielo. Te lo voy a repetir, donde hay aprobación del cielo, hay bendición del cielo. Por eso de nada te ha servido tener la aprobación temporal de un hombre, o tener la aprobación temporal de una mujer, o tener la aprobación temporal de un jefe, o tener la aprobación temporal de una amiga o de un amigo, o de un hijo o de un padre, porque al final es temporal. Y siempre terminas lavando las redes, solo. Pero cuando buscas la aprobación del cielo, no terminas lavando redes, terminas contando peces. Diga conmigo, obediencia. Y la obediencia, para que sea obediencia, tiene que tener características. Y hay 3 características de la obediencia a Dios. Repita conmigo, inmediata, absoluta y de buen ánimo. ¿Ya? Si cuando tú recibes la palabra, porque escúchame, muchos cristianos tienen ímpetu para hacer lo que no tienen que hacer. Y entonces se meten en unos proyectos que si esto es de Dios, nada se cruza. Si esto es de Dios, no. Si es de Dios, Dios te da una palabra. Si Dios no te da una palabra, no es de Dios.
Pero es que yo tengo fe. No, tienes la fe que enseña el mundo y que adoptó la iglesia tradicional. Que es la fe de creer que Dios tiene que respaldar todo lo que tú hagas. Que Dios tiene que respaldar tu imaginación. Que Dios tiene que respaldar tus proyectos. Que Dios tiene que respaldar tus intereses personales. No, Dios no opera así. La fe no está determinada por que Dios o que tú tengas la convicción de que Dios va a hacer lo que tú quieres que Dios haga. Así no la vendieron. Entonces, voy a empezar un proyecto, tenga fe. Me voy a meter en una relación con el Chepe, tenga fe y harta. Hay muchas personas que están buscando relaciones con personas que son incorrectas. Tú sabes que es incorrecta, pero no, Dios la puede cambiar. Sí, pero Dios nunca va a cambiar a alguien a quien no se le dé la gana cambiar. Y si una persona no tiene una relación con Dios, nunca va a escuchar su palabra y nunca va a obedecer su palabra, por tanto nunca va a cambiar y nunca va a ser bendición para tu vida. Pero esa fue la fe que nos enseñaron, la fe de un patrocinador. Entonces, creemos que fe es creer que Dios va a patrocinar lo que nosotros queremos. Pero eso no es fe. La palabra enseña que la fe viene por el oír. ¿Y el oír? O sea que la palabra es la que le da origen a la fe. Si no hay palabra, no tienes combustible para tener fe. Por eso Pedro recibió una palabra y tuvo la fe para obedecerla y convertirla en una acción. Y por causa de la acción, Dios desató la bendición. Bueno, excelente. Entonces, cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú recibes en la mañana el devocional, cuando tú lees la Biblia, siempre Dios te va a dar una palabra. Mira, yo te garantizo que tú te vas y vuelves a escuchar esta predicación y Dios te va a dar una palabra. Es decir, una instrucción. Y con eso es más que suficiente. Pero tú no me tienes que obedecer a mí. Yo no estoy aquí para que tú me obedezcas a mí. Yo no tengo ninguna autoridad para prohibirte o para obligarte. Tengo toda la autoridad para enseñarte. Porque yo sé de dónde vengo y sé para dónde voy. Pero escúchame muy bien. Tengo autoridad para enseñarte. Y donde yo te enseño, siempre va a haber una palabra. Ahora depende de ti si vas a acompañar esa palabra con obediencia para ponerla en acción o simplemente vas a dejar esa palabra en una intención. Y sales por esa puerta caminando a 3 metros de altura del piso diciendo, sí, lo voy a lograr, sí, voy a sacar al Chepe, sí, voy a renunciar a ese trabajo, sí, voy a montar ese negocio, sí, voy a... Pero al final te está esperando la misma chaqueta de temor que tenías antes de entrar. Y ahogas tu fe. Porque entra duda, entra confusión. Y comienzas a razonar lo que solo tenías que obedecer. Y eso es lo que ha pasado con el pueblo cristiano por generaciones. Tenemos muy buenas intenciones, pero no tomamos decisiones. Por eso nuestra obediencia no se manifiesta en acciones. El infierno, decía un pastor amigo mío, está lleno de cristianos con buenas intenciones, pero nunca tomaron decisiones. Por tanto, la fe no tiene que ver con intenciones, la fe tiene que ver con acciones. El apóstol Pablo lo llama obras, porque la fe sin obras está muerta. ¿Es fe o no es fe? Sí, claro, pero está muerta. Porque queda en una intención y nunca se materializa en una acción. Así que recuerda, Dios no bendice tu intención, Dios bendice tu acción. Y eso fue lo que bendijo en la vida de Pedro. Y cuando tú quieres poner esa palabra a través de la obediencia como una acción, tiene que ser de manera inmediata. Y tienes que sacar de tu vida lo que se conoce como procrastinación. Mañana lo hago. Uy, si esa palabra es para mí, el otro mes comienzo. No, yo voy a esperar que el Chepe cambie y yo comienzo a cambiar. No, yo voy a esperar que me paguen esas comisiones y me retiro. No, si Dios te da una palabra, es porque tiene preparada para ti una bendición ahora. Ahora. Es de manera, diga conmigo, inmediata. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo que tú postergas es el mismo tiempo en que te desmotivas. Y tú recibes la palabra y tienes el impulso, pero entre más pasan los segundos, más pierdes el impulso.
Por eso si tú vas a obedecerle a Dios, que sea aquí y ahora. Es inmediato. Pero segundo, también es absoluto. ¿Y qué significa absoluto? Todo o nada. Diga al que está a su lado, es todo o nada. Olvídate del cuento de no, sí, no, entonces yo sé que tengo que soltar al Chepe, lo voy a soltar, solo le voy a dar besitos. El Chepe sí quiere todo o nada. ¿Sí? No, voy a poner límites en mi trabajo, pero si Dios te dijo que salieras, no que remendaras. Hay personas, muchos de ustedes que están orando para que Dios cambie lo que ya Dios le dijo que soltara. Entonces, ¿dónde está su fe? Porque vino un religioso y le dijo, no, ore que Dios restaura. Sí, Dios restaura lo que Él dice que va a restaurar, pero tú tienes que soltar lo que Él dice que se va a acabar. ¿Aló? Tú tienes que tener claridad en tu dimensión de fe y tu fe tiene que llevarte a tener una obediencia absoluta. La bendición no va a venir si tu obediencia en el presente no es absoluta. Todo o nada. Todo o nada. Y tercero, de buen ánimo. Diga conmigo, actitud. Mira, hay personas que tienen un rostro de amargura, de frustración, de depresión. Y tú le preguntas, ven, ¿y por qué estás decaída? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás amargada? Ay, no, es que estoy soltando una cosa que Dios me pidió que soltara. No, entonces cójala porque lo que le va a dar es gastritis. Claro. O sea, si Dios te está diciendo, esto te está dañando, suéltalo porque yo te voy a dar algo mejor, y tú lo sueltas de mala gana, no entendiste lo que significa. Si no tienes una buena actitud, solo significa una cosa. Estás tratando de soltar lo que no quieres soltar, por tanto, nunca lo vas a soltar. ¡Wow! Estás tratando de soltar lo que no quieres soltar, por tanto, nunca lo vas a soltar. No levanto la mano, pero ¿quién lleva meses tratando de soltar algo que no ha soltado? Tratando de dejar una actitud que no ha dejado. Tratando de producir un cambio que no ha logrado. ¿Cuánto llevas diciendo, no, mañana lunes paso la carta de renuncia? No, mañana lunes voy a la Cámara de Comercio y radico esos papeles. No, mañana lunes le pido perdón a mi marido y voy a cambiar esa actitud. No, mañana lunes mando a volar al desgraciado del Chepe y voy a comenzar a creer. Desgraciado porque no está en la gracia. Y le creo a Dios. Y ahí está el mismo Chepe, el mismo proyecto sin legalizar, el mismo trabajo del que solo te quejas y la misma vida que no quieres vivir, pero que tampoco quieres dejar. ¿Quién te entiende? ¿Quién te entiende? Sigues sufriendo por los mismos hijos irresponsables que ya Dios te dijo que soltaras, pero tú sigues creyendo que sin ti ellos no pueden vivir. Porque de pronto se estrellan. Pues que se estrellen. Porque si no hay frustración, nunca se van a preparar para la bendición. ¿Aló? ¿Sí me estoy haciendo entender con esto? Obedécele a Dios. Porque durante la bendición lo único que va a activar lo que Dios ha preparado para ti es la obediencia. No es más, tus oraciones no llenan las redes. Ayunos no llenan las redes. Venir a la iglesia 9 semanas seguidas no llena las redes, pero sí llena tu corazón de una oportunidad para vivir algo nuevo. Pero lo único que llena tus redes se llama obediencia. ¿Ya? Por tanto, si oras, que sea para obedecer. Si ayunas, que seas para obedecer. Si vienes a la iglesia, que sea para obedecer. Si haces un devocional, que sea para obedecer. De lo contrario, vas a ser como el 94% de los cristianos que llena las iglesias, pero sigue viviendo lo mismo. ¿Está muy duro el tema? Porque estamos preparados para la bendición, ¿o no? Y si la bendición es grande, la preparación tiene que ser grande y la palabra tiene que ser fuerte. Y cuando tú te atreves a obedecerle a Dios, Dios llena las redes. A mí me impacta cuando dice que se llenó de tal manera que la red se rompía. O sea, tú te imaginas a Pedro que un momento antes estaba frustrado,
lavando unas redes sin peces. Y ahora estaba viendo cómo esas mismas redes se rompían por una cantidad de peces que en su vida había visto. Pues prepárate, porque eso tú también lo vas a ver. Eso tú también lo vas a ver. Solo que Dios te está preparando. ¿Y cuándo va a desatarse? Cuando estés preparado. ¿Y cómo sé que estoy preparado? Por lo que tienes que hacer después de la bendición. Diga conmigo, después de la bendición. ¿Ya entendimos el antes de la bendición? El durante la bendición. Ahora tienes que estar preparado para lo que viene después de la bendición. Y cuando estés preparado para lo que viene después de la bendición, te doy mi palabra que vas a ser confiable para que Dios desate la bendición. ¿Bueno o excelente? Y después de la bendición, mira lo que dice el versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Wow. Déjame darte esta frase. Dar, diga conmigo, dar es el primer paso para sobreabundar. Dar es el primer paso para sobreabundar. Nunca vas a tener abundancia si no das. Escúchame, una persona abundante, confiable para la sobreabundancia, nunca será abundante por lo que tiene, siempre será abundante por lo que da. Por tanto, tú puedes tener mucho dinero, pero tus hijos vivir como mendigos. Porque eres escaso, así tengas mucho dinero. Yo conozco gente que tiene dinero, pero le cuesta comerse un buen almuerzo. Le cuesta comprarse un buen par de zapatos. Tiene para comprarse un buen par de zapatos, pero le da tanto dolor que termina en el agaches. ¿Por qué? Pero vaya, lleve al mercado a la prima Clementina. Vaya, saque del problema que tiene en el billar el primo José Eustacio. Ahí sí tiene la plata y ahí sí les invierte. Pero eres mezquino contigo, porque no sabes dar, porque eres escasa. ¿Aló? Por eso, después de la bendición, tienes que aprender a dar. Y entre más Dios te dé, más tú das. Porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todo el que da, recibe. Que todo el que da. Por tanto, ¿qué necesitas activar para poder recibir? Dar. Cuando Pedro vio su barca llena, ¿qué fue lo primero en lo que pensó? Uy, no, escondámosla para que no vean los de la otra barca. No, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Que no es dar por dar, es dar con propósito. ¿Y sabes a quién le dio? A los que estaban en la otra barca, no a los que estaban en la orilla. Porque los que estaban en la otra barca también habían pagado el precio de apartar su barca de la orilla un poco. También habían pagado el precio de bogar mar adentro. Y ahora iban a ser testigos de la gloria de Dios sobre la vida de Pedro. ¡Qué tremendo! Entender que ya hay barcas que Dios está acercando a tu vida. Porque en esas barcas es donde tú vas a poder dar lo que Dios en tu barca quiere sobreabundar. No tengas temor de dar cuando Dios te pide. Porque muchos dicen, es que yo ya no vuelvo a dar nada, porque en esa iglesia me robaron, porque ese familiar me trató mal, porque no valió la pena, porque le di y me pagó mal. No, es que el problema no fue dar, el problema fue dar en tu interés de buscar aprobación, reconocimiento o ayudar al que Dios no te mandó a ayudar. Por eso todo el que se mete a Mesías, ¿cómo termina? Tú le tienes que dar a los que están pagando el precio de bogar mar adentro, a los que están pagando el precio de creerle a Dios. Por eso cuando tú quieras ir al siguiente nivel, cuando tú recibas la bendición, porque Pedro había recibido la bendición, e inmediatamente la pregunta es, Señor, ¿a quién quieres que le dé? Señor, ¿a quién le tengo que dar? Pedro llevaba su barca llena. Ahí estaba lo de su casa familiar y lo de su casa espiritual. Pero ¿y el resto? Y siempre Dios va a colocar a tu lado personas que están caminando en el propósito, que le han creído a Dios, pero que necesitan un impulso de peces. Por eso atrévete a dar, pero atrévete a buscar la dirección de Dios para saber a quién dar. ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso tú no das por necesidad, tú das por propósito, porque el que da por necesidad pierde por obligación.
Te lo repito. El que da por necesidad, pierde por obligación. Por eso tantas personas que les diste te pagaron mal. Porque les diste porque tenían una necesidad. Pero ahí no había propósito. Y tú coges una persona y ayúdale un mes. Ayúdale 2 y eres lo más lindo, eres el mejor. Este es el sobrino del alma. Este es el compañero del alma. Este es el hermano del alma. Realmente el amigo que en todo momento y por nada está siempre contigo. ¡No, hermoso! Pero no le des un mes. Y eres el peor. Porque estabas dando por necesidad, no por propósito. Tú no das para mantener a otro. Tú das para impulsar el propósito de Dios en la vida de otro. Muchas veces Dios te va a pedir que le des a personas que ya tienen. Pero, Señor, Él no necesita. No es que tú no das porque el otro necesite, tú das porque tú necesitas. Porque dar es el combustible para sobreabundar. Por eso Dios dice que al que tiene se le dará más. Y cuando tú comiences a sobreabundar, Dios va a mover personas para darte a ti. Porque todo el que siembra en buena tierra, recoge buenas cosechas. Así que no, escúchame, no te limites cuando alguien te quiera bendecir. Porque significa que ve en ti buena tierra. Deja de sentirte, porque eso se llama orgullo, significa que tu carácter no fue formado y vas a tener que vivir otro proceso. Cuando alguien te quiere dar y tú, oh no, pero ¿será que me vio mal de ropa? ¿Será que me vio mal será que estoy oliendo a feo? Porque te va a dar una loción, o porque te va a dar una camisa, o porque te va a dar unos zapatos, o porque te va a dar una ofrenda. No, no te lo va a dar porque tú necesites, sino porque en ti hay propósito. Y Dios va a enviar personas a sembrar en ti, porque Dios les quiere dar a ellas. ¡Uy, qué tremendo! Entonces no le niegues a otros la bendición. Si alguien te quiere invitar, déjate invitar. Si alguien te quiere bendecir, déjate bendecir, porque eso es una buena señal de que estás avanzando y que tu barca está en buena orilla, en buen puerto. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí es claro? Entonces, apenas recibas la bendición, recuerda que dar es, Padre de la gloria, dar es el primer paso para sobreabundar. ¿Bueno o excelente? Vámonos con el segundo. Mira lo que hizo Pedro después de la bendición. Segundo paso. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mira que ya Pedro no estaba diciendo, es que yo soy pescador profesional. No. Ahora Pedro, al recibir la bendición, reconoció, wow, yo no soy pescador profesional, soy pecador profesional. Yo no merezco que Dios me bendiga. Y eso solo significa una cosa. En el tiempo de frustración sí se preparó el corazón. Porque todo orgulloso cree que merece todo. Pero cuando la frustración te hace humilde, entiendes que no mereces nada. Y déjame darte esta frase para tus redes sociales. Cuando entiendes que no mereces nada, estás lista para recibirlo todo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dios me decía, Ever, dile a la iglesia que tienen que dejar atrás el orgullo de creer que porque vienen a la iglesia merecen que yo los bendiga. Que porque han cambiado algunos malos hábitos y han dejado algunas mañas, merecen que yo los bendiga. Diles que si yo les diera lo que merecen, les iría muy mal. Pero que cuando entiendan que no merecen nada, van a estar listos para que yo les pueda confiar todo. Piénsalo muy bien antes de volverle a preguntar a Dios, pero ¿por qué, Señor? Yo no me merezco que mi jefe me trate así. Yo no merezco que me hubiera ido mal en ese negocio. Yo no merezco que mi marido me hubiera pagado así. Si tú lo elegiste, tome por no consultarle a Dios antes de tomar una decisión. No os engañéis, dice Pablo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, por tanto analiza esto. Ya no te preocupes por lo que estás cosechando, comienza a preocuparte por lo que estás sembrando. Lo que estás cosechando es el reflejo de lo que ayer sembraste, y no es que no lo merezcas, es que eso fue lo que sembraste. Elegiste por desobediencia, pues vas a sufrir por obligación.
¿Quisiste agradar personas? Pues vas a recibir el pago. Y los hombres siempre pagan mal. Pero vas a elegir agradar a Dios, eso va a cambiar la historia de tu vida. Por eso, hijos, necesitamos entender que así como dar es el primer paso para sobreabundar, tener la humildad para reconocer que no mereces nada es el segundo paso para avanzar. Tú no mereces nada. Es más, deja de lamentarte por la persona que ya no está, porque quizás a través de eso que te lastimó el corazón, Dios te está permitiendo entender que tú tienes más valor, que tú mereces algo mejor, un mejor trabajo, una mejor economía, un mejor proyecto, una mejor vida. Pero si tú no lo entiendes, si tú no entiendes cuál es tu valor, ¿quién te va a dar valor? Si tú no entiendes el valor que tienes adentro, vas a seguir mendigando algo que te dé valor afuera. No tiene sentido seguir viviendo así, teniendo el Dios que tienes. No tiene sentido seguir pidiendo como el hombre que se cruzó en el camino de Alejandro Magno, cuando realmente Dios te quiere dar no por lo que tú eres, sino por lo que Él quiere ser en tu vida, tu Padre. Hijos, es muy importante entender que lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Dios quiere hacer en tu vida no es por ti, es por Él. Y todo padre quiere que sus hijos lo representen bien. Yo siempre cuando me estoy arreglando en las mañanas, yo me arreglo temprano y despierto a mi hijo Samuelito. Él se levanta, se baña y yo lo dejo que él escoja su ropa, pero yo estoy pendiente, porque yo quiero que él se arregle bien. Yo quiero que él se vista bien. Yo quiero que él se presente bien, porque el hijo representa el padre que tiene. Así es Dios con nosotros. Dios quiere que tú estés bien, porque tú lo representas a Él aquí en la tierra. El problema es que hay muchos cristianos que no son hijos de Dios, por eso no pueden representar bien al Padre. Y tú ves cristianos que llevan años en las iglesias cristianas, pero viven en amargura, en ruina, en frustración, en depresión, en pleitos, celos, conflictos, contiendas. ¿Sí conoce cristianos así o no? Pues déjame decirte que son cristianos que no han entendido la frustración como proceso de aprendizaje del carácter, la humildad y la dependencia. Siguen dependiendo de ellos mismos, o de una pareja, o de un trabajo. Que no han entendido la dimensión de la obediencia y tienen muy buenas intenciones, pero no toman decisiones. Detrás de esos cristianos siempre hay buenas intenciones, pero alguien les hizo creer un día que con esas intenciones era suficiente para cambiar su vida. Y se creen buenos cristianos porque tienen buenas intenciones, pero siempre tienen tres cosas. Una justificación para vivir la vida que quieren seguir viviendo. Alguien a quien culpar de la vida que están viviendo. O indiferencia por la vida que están viviendo. Por eso nunca dejan de vivir la vida que siempre han vivido. Hijos, ustedes están aquí no por ustedes. Yo no merezco estar aquí. Yo estoy aquí porque Él me ama. Por eso predico de su amor. Con la misericordia con la que Él ha cubierto mi vida, yo predico, porque la misma misericordia con la que Él va a cubrir tu vida, va a transformar tu vida y puede proyectar tu vida si tú se lo permites. Pero tienes que entender que no es por ti. Tú no eres el centro del propósito de Dios. Dios es el centro de tu propósito y eso cambia la historia. Dale un aplauso al Señor. Y tercero, después de la bendición, tú tienes que aprender a dar. Después de la bendición, tienes que tener la humildad para reconocer que lo que Dios te dio no es por ti, sino por su amor, y que por ese mismo amor hay mucho más para ti. Y tercero, verso 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Wow. Tanto esfuerzo y tanto sacrificio para dejar ahí los peces, las redes y la barca. O sea, Pedro es muy desagradecido. No, Pedro fue entendido.
Y Pedro entendió que para qué apegarse a una bendición, diga conmigo, temporal, si puede abrazar la verdadera bendición, diga conmigo, eterna. ¿Tú crees que tu bendición es una pareja? Eso es temporal. Por eso, aún en el pacto del matrimonio, es hasta que la muerte los separe. Un día la esposa le dijo al esposo, mi amor, ay, qué lindo que cuando muriéramos y nos fuéramos al cielo nos pudiésemos encontrar allá. Y él dijo, ¿qué? Mire, mamita, hasta que la muerte los separe. Aquí está claro. O sea, hijos, toda bendición terrenal es temporal. Por eso tu bendición no puede depender de una persona. La puedes disfrutar hasta donde ella te permita, pero entender que es temporal y no es tu bendición, es una bendición. Y si dependes de ella y si tu valor depende de esa persona, tú no tienes valor. Y no has entendido cuál es tu valor. Tu valor no puede estar en un trabajo porque es temporal. Pero si tu valor depende del nombre de tu cargo, o del tamaño del cheque, o de la aprobación y reconocimiento que te dan, tú no tienes valor. No has entendido tu valor. Tu valor no depende de la ropa, de la marca de la ropa, de la marca del carro, o de la ubicación del apartamento donde vives, o de la suma de dinero que tienes en el banco. Eso no le da sentido a tu vida. Pero si eso es lo que le está dando valor a tu vida, tú no tienes valor. No has conocido tu valor. Pero cuando Pedro entendió el poder de dar de lo que ha recibido, cuando Pedro entendió que Jesús tenía más para él, aunque él no lo merecía, porque era un simple pecador, pero que Dios era un Padre de amor y le quería dar más, porque ese amor del Padre cubre multitud de pecados para hacer digno lo indigno, para entresacar de entre lo vil lo precioso y para darle nuevas oportunidades a los que se habían conformado a lavar sus redes vacías. Y cuando tú entiendes eso, puedes ir a esta, la tercera dimensión. Diga conmigo, desprendimiento. Y que al final todo lo que hay en esta vida es temporal. Y es una bendición, pero no es tu bendición. No es tu bendición. No es tu bendición. Pastor, es que si ella me deja, me muero. Muérete ya, porque no vale la pena seguir viviendo la vida así. Porque igual te va a dejar, pero te vas a conseguir a otra que te va a hacer sufrir igual. Porque no estás sufriendo por ella, sufres porque no te amas y dependes del amor de ella. Hay padres que sufren porque dependen del amor de un hijo. Mujeres que sufren porque dependen del amor de un hombre. Personas que sufren porque dependen del valor y el reconocimiento de un jefe. Y así van a sufrir toda la vida hasta que aprendan a depender del amor y el reconocimiento que viene del Padre que los ama con amor inagotable. Por eso cuando Pedro se enfrentó a ese amor, experimentó el desprendimiento. Y es que entre más Dios te da y más tú te desprendes, más confiable eres para que Dios te dé más. Por eso Pedro le dijo, wow, Señor, ¿de verdad tú me vas a llevar al nivel de caminar contigo? ¿De verdad yo voy a poder predicar contigo? ¿De verdad yo voy a poder vivir contigo por la eternidad? Ok. Entonces vamos, ¿qué hay que hacer, Jesús? Y yo me imagino a los vecinos de, ¡ay, Pedro! ¡Los peces! No, Jesús. Pedro, las redes. Jesús. ¡Hey, Pedro, y la barca! No la necesito. ¿Por qué? Porque tengo a Jesús. Y cuando Jesús vale más que tu barca, cuando Jesús vale más que tus redes, y cuando Jesús vale más que tus peces, entendiste cuál es tu valor. Y estás preparado para tu bendición. Y ahí viene más. Ahí hay más. Cuando tú entiendes que tu valor está en el Rey, estás preparada para tu príncipe.
¿Te lo repito? Cuando entiendes que tu valor está en el rey, estás preparada para tu príncipe. Y dejas de estar besando tanto sapo. No se van a convertir. No se van a convertir. Colócate sobre tus pies por un momento. Déjame cerrar con esta frase. En cada bendición, Dios prueba tu corazón para llevarte al siguiente nivel de provisión. Entiéndeme esto. En cada bendición, Dios prueba tu corazón para llevarte al siguiente nivel de provisión. Cuando Dios le dio a Abraham su hijo Isaac, Dios probó el corazón de Abraham porque quería darle multitud de descendientes como se lo había prometido. Cuando Dios bendijo a Pedro, probó el corazón de Pedro para poderle dar generaciones transformadas. La pregunta que yo te quiero hacer de parte de Dios en esta mañana es, ¿de qué te tienes que desprender para que Dios te pueda dar más? Porque eso de lo que no te quieres desprender se llama apego. Viene del pasado y es donde está concentrado tu poco valor. Pero si te atreves a soltar, si te atreves a soltar, si te desprendes de lo que te tienes que desprender, vas a dejar atrás tu pasado y te vas a alinear con el futuro que Dios ha preparado para ti. Vas a dejar el apego y vas a ser libre. Y vas a entender que ahí nunca estuvo tu valor y que ahora es que en tu interior vas a descubrir tu verdadero valor, el valor que ya Dios depositó en ti, el valor producto del único que te ha amado con amor eterno, del único que vio tanto valor en ti que envió a su hijo a morir en una cruz para que tú puedas tener vida y vida en abundancia. Y vas a entender que tu valor no lo define la escasez. Eso es una circunstancia del pasado. Tu valor no lo define la soledad, eso es una circunstancia del pasado. Tu valor no lo define ni el rechazo, ni el abandono, ni los errores, ni el pecado, ni las pérdidas. Esos son simplemente circunstancias del pasado cuando no entendías tu valor. Pero que hoy estás aquí, delante de Él, para entender cuánto vales realmente. Y puedas comenzar a vivir de gloria en gloria, de bendición en bendición. Porque esa es la senda de nosotros los justos, dice la palabra, la que va en aumento, la que crece progresivamente. Y eso solo se puede lograr de una manera, a través de la palabra en. Porque cuando viene un tiempo de gloria, en involucra dar a quien Dios te pide que des. Tener la humildad de reconocer que no eres digno de esa gloria, pero por amor el Padre te la ha concedido para que la disfrutes. Y estar dispuesto a desprenderte de esa gloria para ir al siguiente nivel de gloria. Todo eso contiene la palabra en. Porque si tú no vives esa palabra en, te vas a quedar en esta gloria y no vas a poder pasar de esta gloria a este nuevo nivel de gloria. Por eso es de gloria, de gloria, de gloria. En representa eso, dar por propósito, reconocer con humildad que no mereces todo lo que tienes y todo lo que Dios te va a entregar y desprenderte, porque no hay nada que Dios te haya dado que no te vaya a volver a pedir, porque hay otro nivel de gloria preparado para ti.